Aquí seguimos en Ciudades Invisibles, el programa de la Fiesta, el Libro y la Rosa. Y antes de continuar, y vamos a continuar con un autor muy importante, quiero recordarles que a lo largo de estas transmisiones van a salir algunas pistas para que ustedes concursen para ganarse libros. Y recordarles también que pueden entrar a la librería electrónica de la UNAM si es que ya decidieron qué libros se quieren comprar el día de hoy. En esta cápsula vamos a ver a Enrique Serna. ¿Qué se puede decir de Enrique Serna que no se haya dicho, querido César? Fíjate, Elvis, que ahorita que mencionabas a Enrique como un autor importante, hay muchas maneras en las que los autores pueden ser importantes en nuestra vida. Claro. Particularmente para mí, él es fundamental porque yo una vez cuando era estudiante de Ciencias Políticas aquí en la UNAM, un maestro nos dejó leer El Seductor de la Patria, su novela sobre Santana. Y es uno de los libros que más recuerdo de toda la carrera. Yo supongo que en aquel momento fue un recordatorio de que había errado mi elección académica estudiando ciencias políticas, pero bueno, de Enrique se pueden decir muchas cosas, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho, que una vez le escuché decir, es que él siente nostalgia por la Ciudad de México porque ha comenzado a sentirse expulsado de su presente. Y esa es una idea, además, para él, que era una persona trasnochada, un gran escritor de la noche de la Ciudad de México. Es una idea que me gusta, me parece muy poderosa. Además, ha tenido una amplísima trayectoria como escritor a varios niveles. Por ejemplo, él ha escrito telenovelas, él ha escrito publicidad para cine, él es coautor de María Félix en la autobiografía de María Félix, ¿no? Entonces tiene, además de unas novelas extraordinarias y fundamentales de los últimos años, una trayectoria muy interesante como escritor. ¿Tú qué has leído algún libro suyo, Elvis? Sí, también mientras era estudiante y pensaba en él como alguien un poco más informador, más oficial, como esos autores que nos enseñan quiénes somos. Y me interesa mucho lo que acabas de decir sobre esa sensación de sentirse expulsado por tu propia ciudad, porque alguien que de alguna manera es tan patriota también puede estar como extranjero en su lugar de origen. Vamos a ver qué tiene que decir Enrique de la Ciudad. El tema de la ciudad, que es tan importante desde luego en El vampiro de la colonia Roma, también es muy importante en Girones. En Girones es la historia de un universitario, un investigador que llega a un instituto de provincia. No sabemos qué ciudad de provincia es, pero en ella se conoce en un cineclub a un muchacho muy galán que es un homosexual de closet, que empieza a tener un tórrido romance con él, pero que lo hace sufrir terriblemente precisamente por no querer asumirse, ¿sí? Y me parece que en esta novela hay una muy lograda conjunción de forma y contenido, ¿sí? Porque nos narra, digamos, el proceso de desintegración de la personalidad del protagonista, a quien los desvíos y la psicosis de A, porque así se llama su novio, lo van llevando a un proceso de enloquecimiento hasta que literalmente su alma queda hecha jirones. Y estos jirones también se van mostrando en el estilo de la novela, en su lenguaje, porque de empezar con unas largas descripciones y parrafadas, la novela se va volviendo como de pequeñas impresiones que él va poniendo en su diario, ¿sí? Hilachos de frases, por llamarlas así, ¿no? Y entonces se logra esa muy buena adecuación. En el vampiro de la colonia Roma, el protagonista Adonis García, ¿sí? Vive en diferentes cuartos de azotea de la colonia Roma, que en aquel tiempo, los años 70 u 80, era una colonia no tan chic y fifí como en la actualidad. Era un barrio donde había una mezcla de clases sociales, y creo que tenía, eso sí, desde entonces una muy buena distribución entre zonas residenciales y zonas comerciales, que le daba mucha vida, ¿sí? Y a Adonis le gustaba vivir ahí porque quedaba muy céntrico, muy cerca de las avenidas céntricas,
donde sus clientes lo levantaban. Entonces, la ciudad para Adonis, ¿sí? Es un coto de caza, ¿no? Es el mundo en donde además quedan abolidas las diferencias de clase, porque digamos que los homosexuales que están ligando en esas calles, ¿sí? No se paran a ver si es pobre, rico, etcétera, el que les gusta, ¿sí? Sino que hay esa promiscuidad social y sexual al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, Adonis en parte vive en la calle porque su cuarto de azotea lo deprime profundamente, ¿sí? Y hay un momento de la novela en donde él dice: me acuerdo que llegué al cuarto y me dio mucha tristeza las condiciones en que estaba todo tirado, todo sucio, todo dejado a la dejadez, y me senté en la cama y me puse a chillar como niño. Me puse a pensar en mi vida y se me hizo como la mayor sociedad del mundo estarla viviendo como que estaba formada por puros huecos. De modo que Adonis tiene esta otra motivación para escapar de su vivienda, que es un lugar donde tiene esas confrontaciones desoladoras consigo mismo. De modo que él es alguien que ve su cuerpo como un bien público, y que a mí me asombró ahora que estaba releyendo esta novela. También me puse a releer algunos ensayos de José Joaquín Blanco en Función de Medianoche, ¿sí? Concretamente uno de ellos que se llama La ciudad enemiga, ¿sí? Y ahí dice José Joaquín Blanco: los habitantes de la ciudad le van delegando muchas de las funciones de su inteligencia y de su cuerpo, al grado que, dice Blanco, ¿sí?, la ciudad nos vive en lugar de que nosotros vivamos la ciudad. Y eso me parece particularmente cierto en el caso de Adonis García, el personaje del vampiro. Ahora, en Girones, esta otra novela que creo yo que es superior al vampiro, ¿sí?, hay también un personaje a quien no vive la ciudad, sino que la ciudad lo vive a él. Y este personaje es el novio del protagonista, ¿sí? Y hay una escena que nos muestra muy claramente cómo esta ciudad está por encima de su voluntad. Dice: no le gusta acompañarme a hacer las compras para la casa, siempre inventa algún pretexto. Tal vez, y con razón, rechaza la idea de formar parte de un matrimonio, por más relativa que pueda ser esta idea. Tampoco le gusta que pase mi brazo sobre sus hombros cuando vamos por la calle. Se siente incómodo, dice. En ocasiones tengo la impresión, y eso me preocupa, de que teme ser sorprendido conmigo. Cuando salimos camina rápidamente, a veces incluso unos pasos delante de mí, volteando nervioso a todos lados o esquivando ciertas miradas, evitando ciertos saludos. Aquí todo el mundo lo conoce. Conocen a su familia. Prefiere, en todo caso, que salgamos en su coche, así sea para recorrer una distancia mínima. Solo se siente a gusto en la casa o en casa de Ricardo. Por otra parte, tal vez tenga razón al tratar de mantener en secreto su vida privada. Para él, el conocimiento público de sus preferencias sexuales sería catastrófico. Como se ve en este fragmento, ¿sí?, es un personaje que también está muy determinado por la ciudad en la que vive. En este caso, una ciudad con una atmósfera opresiva, donde él puede ser fiscalizado por sus conocidos, ¿sí? Y entonces no tiene esa libertad que sin duda tenían todos los homosexuales que llegaban a la Ciudad de México a finales de los 70s y principios de los 80s, como fue el caso del propio Luis Zapata o de Osiris Pérez Castañeda, que era el verdadero nombre del personaje al cual entrevistó Luis para escribir El vampiro de la colonia Roma, ¿sí? El vivir en una enorme ciudad como estas, en donde uno puede mantener el anonimato, le daba una enorme libertad a cualquiera que quisiera vivir una vida promiscua, ¿sí? Mientras que en provincia tenían que recurrir a estas precauciones como las que tiene sí, que es un personaje que se va quedando cada vez más encarcelado. Es verdaderamente una novela a cierto punto claustrofóbica, angustiosa, en donde no aflora en gran medida el sentido del humor de Luis. El sentido del humor suyo sí aflora mucho,
en otra novela que a mí me encanta, que es Melodrama. Melodrama es una historia de amor, ¿sí? Entre un joven de una familia rica de la Ciudad de México, ¿sí? A quien su madre empieza a ver que actúa de una manera extraña, contrata a un detective para que le siga los pasos, y este detective, en lugar de informarle de todo lo que le pasa, se enamora del muchacho y acaban ellos viviendo un tórrido romance. Con esta historia, Luis hace una extraordinaria parodia del cine mexicano, de los melodramas del cine mexicano de la época de oro. Tiene unos enormes rasgos de humor. Por ejemplo, el detective le habla al chavo de usted, como esas parejas que se tratan con mucho respeto, y creo que como le hablaba Pedro Infante a Blanca Estela Pavón en Nosotros los Pobres, ese trato que al mismo tiempo es muy cariñoso y como que va creando una intimidad respetuosa entre las parejas, ¿sí? Hay una serie de chispazos que hacen que sea una lectura disfrutabilísima. La escribió Luis Zapata en 1980, y es notable que él se haya adelantado en gran medida al humor y a la provocación de las películas de Pedro Almodóvar en España. Digamos que aquí en México hubo, antes incluso que en España, una especie de movida, como la movida madrileña. Entonces, bueno, menciono estas dos. La obra de Luis es más amplia. En los 90 publicó, por ejemplo, La hermana secreta de Angélica María. Él está obsesionado con Angélica, le rindió un culto, una gran idolatría. Entonces, bueno, esto es en líneas generales de lo que yo quería hablarles. Hay que tomar en cuenta también el contexto sociocultural en el que surgió la obra de Luis Zapata. Era una época en que estaba muy en boga la crónica urbana, había espacios en los periódicos para los jóvenes escritores. Era la época en donde también estaba muy en boga la literatura de la onda, ¿sí? Que pues renovó el lenguaje de la novela mexicana, le dio un amplio margen a los coloquialismos, etcétera, ¿sí? Y que sin duda todo esto debió de haber influido bastante a Luis. Creo que también un escritor que le dejó una huella profunda es Manuel Puig, con quien comparte este culto a las divas, y también el uso del realismo objetivo, que es esta técnica en donde una novela parece que se escribe sola, solo que la diferencia es que Luis Zapata buscó un verismo lingüístico mucho más radical que el de Manuel Puig. Yo creo que Luis no era un escritor que le sacara brillo a las palabras, pero era un escritor que siempre hizo retratos, estudios de carácter muy profundos, muy penetrantes, y que creo que esa es una de sus grandes aportaciones a nuestra literatura. Hasta luego, muchas gracias. Ahí estuvo Enrique Serna. Díganos qué les pareció, díganoslo en las redes sociales. Y yo, fíjate, César, que si tuviera que elegir cuál es mi novela favorita de Serna, diría que es la última, El vendedor de silencio, que es pues una biografía de Carlos de Negri, que también es una especie de historia de la entrada a la modernidad del otrora Distrito Federal. ¿Tú cuál dirías que es tu favorito de Serna? También El vendedor de silencio, pero déjame decirles a todas las personas que nos acompañan, y sobre todo a aquellas que quieran escribir novela, que se acerquen a la obra de Enrique Serna, que es uno de nuestros grandes novelistas, un maestro de las estructuras narrativas.